Buenas tardes, mi nombre es Liliana Castillo Berman. A continuación presento el tema de sepsis y nutrición. Esto es para la materia de fisiopatología aplicada 3. Entonces empecemos por definir qué es sepsis. Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es una situación clínica de respuesta inflamatoria generalizada a una agresión, ya sea esta por una infección, un traumatismo o una cirugía. 10 criterios para diagnóstico de la sepsis. 1. Temperatura corporal mayor a 38 grados o temperatura menor a 36 grados. 2. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. 3. Frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto. 4. Presión parcial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. 5. Leucocitos mayor a 12.000 células por milímetro cúbico. 6. Menos de 4.000 células por milímetro cúbico. 7. Número de leucocitos normales con 10%, mayor al 10% de formas inmaduras. 8. Alteraciones del estado mental. 9. Hiperglucemias con una glucosa en sangre mayor a 120 miligramos sobre decilitro en ausencia de diabetes. Y 10. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal. Menciono las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste. La fase de hipometabolismo o choque se caracteriza primordialmente por hipoventilación, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados en esta fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. La otra fase es la fase flow. Se desarrolla en el periodo post-reanimación luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de oxígeno y la producción de CO2. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Entre 1.5 a 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia y tipo de gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es una disfunción en la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener la homeostasis sin intervención. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Hay aumento en la concentración sanguínea del ácido láctico. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Al administrar proteínas exógenas se incrementa la producción hepática de urea, con riesgo de encefalopatía hepatoamoniacal. Se elevan los valores de urea en sangre. Hay disminución tanto de la captación hepática como de la oxidación de grasas. Disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, así como el aumento la hipertrigliceridemia. Se reduce la tasa de cetogénesis. La lipogénesis se incrementa, lo que traslada al aumento del cociente respiratorio y hay una mala utilización periférica de la energía metabólica. ¿Cuál es la función del soporte en la sepsis? Evitar en la medida de lo posible la desnutrición y las consecuencias de esta sobre las funciones de los diferentes órganos y sistemas de la economía, proveer cantidades adecuadas de nutrientes para contrarrestar las alteraciones metabólicas que ocurren durante la sepsis y prevenir el desarrollo de complicaciones secundarias a esta condición, como el fracaso multiorgánico y la sobreinfección. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe iniciar? La nutrición enteral se debe iniciar de manera precoz dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. La nutrición enteral puede asistir a la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, para muchos el evento desencadenante de la disfunción orgánica. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Hay riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? En el paciente con sepsis es recomendable prever una alimentación trófica en la fase inicial, pero según avance la tolerancia del paciente se buscará evolucionar hasta alcanzar las metas energéticas. Hay evidencia científica que documentó mayor frecuencia de diarrea, residuo gástrico elevado y aumento de complicaciones infecciosas cuando se ha instaurado la nutrición enteral completa en pacientes con sepsis. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable?
La función de la nutrición parenteral es nutrir a los pacientes cuando no existe otra posibilidad de hacerlo o como complemento de la nutrición enteral si no se puede alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en paciente séptico? Carbohidratos el 70% de energía no proteica o de un 5 o 6 gramos kilogramo día. Los lípidos el 30% de la energía no proteica o de 1 a 2 gramos kilogramo día. Y las proteínas de 1.2 a 1.5 gramos kilogramo día. Hasta aquí con el tema de sepsis y nutrición.